Un gusto acompañarles y a nombre de nuestro invitado de hoy, un profesional de la medicina con especialidad en la psiquiatría, el doctor Carlos Acevedo. Es nuestro invitado de hoy, es miembro también del Colegio Médico, ha trabajado en distintos comités de esta gremial de profesionales y hoy nos acompaña para hablar de los aspectos importantes de trastornos de la conducta con énfasis en el suicidio. Así es que le doy la bienvenida, doctor. ¿Cómo está? Un gusto que lo podamos recibir esta mañana aquí en la Cabina Azul. Muchas gracias por la invitación y siempre por preocuparse por los temas de salud mental que son tan importantes en nuestro país y que aún a pesar de todo lo que nos ha pasado siguen descuidados y que siempre ameritan una atención, y por eso les felicito porque los medios de comunicación tienen una labor muy importante para prevenir precisamente problemas de salud mental y prevención de suicidio en particular. Sí, este es importante, doctor, porque uno se preocupa mucho por la salud física y sobre todo hoy, fíjense que salimos de lo que fue este impacto más fuerte de la pandemia, aunque continuamos siempre, pero ya el impacto ha ido disminuyendo. Y se nos viene hoy también esta nueva alerta por la viruela de símica o viruela del mono. ¿Cómo repercuten, doctor, a nivel psicológico, digamos, el que estemos recibiendo también este tipo de información que es necesaria, por supuesto, sobre lo que puede ser nuestra salud física? Pero hay ahí, digamos, un traslape entre la advertencia por el riesgo de la salud física y sus repercusiones en la salud mental. Sí, definitivamente, y eso es lo que estamos viendo todavía como consecuencias. No del miedo que tuvimos con la pandemia y que aún persiste, ¿no? Sino que precisamente el problema fue que tuvimos mucho más que miedo al inicio. Sí. Fue pánico. Miedo, exacto. Fue pánico, o sea, todo el mundo entró en un problema en el cual estaba pendiente de que si podíamos enfermar, recordar que la enfermedad se asoció mucho a la muerte, ¿no? Si moríamos nosotros, si moría un familiar, si nos contaminábamos, si contaminamos, entonces eso provoca en cualquier ser humano reacciones ante un estrés, o sea, ante ciertas cuestiones que te están demandando que te adaptes, pero que por ejemplo en el caso del coronavirus, decime qué hacías tú, o sea, estaba como una de las cuestiones que menos tolera el ser humano es la indefensión, o sea, la impotencia, o sea, cuando estás en manos de otras personas y no tenés capacidad de maniobrar para mejorar lo que está pasando. Eso tiene una repercusión en mi esquema mental. Claro doctor. que sí, ¿verdad? Entonces hay ansiedad, miedo, y cuando esto es excesivo, pues entonces algún porcentaje de la población a futuro iba a presentar problemas de salud mental y eso es lo que estamos viendo ahora post pandemia, ¿verdad? Se Que hay acentúan. muchas personas están presentando problemas de insomnio, problemas de ansiedad, problemas de depresión, ideas de muerte. Aún hay personas que no se descuelgan de los medios de comunicación y hay que tener mucho cuidado porque hay que dosificar eso, ¿no? O sea, no podemos pasar pendientes las 24 horas del día con noticias desastrosas porque eso afecta a nuestra salud mental. Hay que dosificarlo y lo otro es que hay que buscar medios que sean realmente oficiales o que sean realmente que den noticias que no sean falsas, ¿verdad? Que tengan una base científica, doctor, porque hoy a través del desarrollo de las tecnologías en redes sociales hay muchos conceptos erróneos y a veces nos provocan un problema. Usted decía ansiedad excesiva, doctor. ¿Cuál es el momento en que puedo tener la capacidad de administrar esa ansiedad? Ya cuando es excesiva no lo puedo hacer. Claro que sí, o sea, y no se puede porque, o sea, todos tenemos como un límite, ¿no? Y ese es individual. Depende de cada. Algunas personas por su propia personalidad, por sus propias experiencias, por experiencias previas, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, que no ha tenido ningún tipo de estresores durante su vida, que es difícil, no es lo mismo como que alguien haya enfrentado estresores variados, que está más preparado. La edad también, ¿verdad? No es lo mismo un adolescente que una persona que ya ha vivido un poquito más
y todos tenemos como nuestra propia tolerancia. Yo siempre lo comparo como un elástico en el cual nosotros tenemos fortaleza, vamos estirándonos, pero llega un momentito que si el problema es continuo, llega una fase de agotamiento en el cual ya no estira más y entonces eso se rompe y puede provocarnos una fatiga, puede provocarnos un problema de salud mental muy serio. A propósito de lo que tú mencionabas de la tecnología ahora, ¿no? O sea, hay que saberlo utilizar. Muchas personas aún creen que todo lo que aparece en internet, todo es cierto, ¿no? Y eso no es así. Ahí se fabrican mentiras que se hacen verdades y hay que tener mucho cuidado porque recordar que las noticias sensacionalistas afectan la salud mental, ¿verdad? Claro. Y hoy con esto de los algoritmos que dicen los especialistas, doctor, fíjense que cuando usted empieza a leer este tipo de artículos sensacionalistas y a veces con poca base científica, y empiezan a mandarle nuevos artículos, nuevos links, nuevas páginas, están de tal manera cultivando más este tipo de consumo de artículos que no son saludables para nuestra mente. Claro, ahí los medios de comunicación tienen un papel muy importante, porque si bien pueden tener, se ha comprobado que tienen un efecto noógeno, o sea, un efecto iatrogénico, o sea, un efecto que pueden causar daño, ¿verdad? Pero también tienen un efecto positivo de prevención, ¿verdad? Entonces, si usted busca un artículo formal, serio, ¿verdad? Y lo otro es que las noticias hay que tratar de darlas siempre con la esperanza, no siempre no jugar con la desesperanza. Recomendarle a los ciudadanos. Recomendar qué es lo que hay que hacer, enfatizar las cuestiones positivas más que las negativas. Acabo de ver a propósito, ayer en la noche puse a buscar un poquito de información reciente y me impactó. Yo entré y puse el tema que iba a buscar, que era cómo estaban los índices de suicidio en el país. Y me apareció una fotografía que realmente no debió de aparecer ahí, ¿verdad? Donde se falta al respeto de la propia integridad de la persona, la dignidad, ¿verdad? Y aparecía el muchacho que había cometido suicidio. Y en estas 2 semanas han habido 2 noticias que han aparecido en los medios sobre este problema, ¿no? Sí, hemos ido con este trastorno, digamos, acentuándose más, doctor. No sé si vio lo que sucedió de la persona que se lanzó del puente allá en el río Chilama. Y escuché que también otra persona en el paso a desnivel sobre Boulevard Venezuela. Estas son características de un suicidio, pues, digamos, ¿cómo lo podemos definir, doctor? Bueno, fue un suicidio, ¿no? O sea, realmente, aparentemente, pero voy a rescatar esto. O sea, por ejemplo, esas imágenes nunca se deben de publicar. Nunca se debe de publicar el método suicida. El método nunca se debe publicar. Sí, porque si los medios sacan métodos suicidas y describen el método con que la persona falleció, entonces se ha visto que esto tiene un factor de imitación muchas veces. Hay que tener mucho cuidado y eso a mí me preocupa. Esto es bueno que nos lo haga énfasis. Los medios en nuestros enfoques de contenido no debemos publicar el método suicida. Ni siquiera mencionar la palabra suicidio. Pero si yo pongo una persona se suicidó en Santa Ana. Por eso estás hablando de suicidio. Se recomienda, y estas son recomendaciones internacionales. Ni siquiera la palabra suicidio debe manejarse. ¿Y cómo lo debo? Debe manejarse, una persona falleció. Se quitó la vida. Forma, pero no describir con detalle cómo fue que falleció. Y hablar sobre todo de las maneras cómo puede evitarse una conducta de este tipo. Y eso es algo que muchas todavía veces es una olvidan, tarea pendiente, ¿verdad? Sí, o sea, en los contenidos. Hay lineamientos internacionales en los cuales, por ejemplo, los medios de comunicación deben de ir por lo positivo, o sea, poner siempre líneas de ayuda. Por ejemplo, usted puede recurrir a tal parte,
la vida vale la pena vivirse, mensajes más positivos, ¿no? Sí. Que solo describir la noticia. Ahora, uno cree, doctor Acevedo, que también hay como cuando uno da estadísticas sobre cómo impacta el suicidio en la sociedad salvadoreña, uno aprovecha, por ejemplo, para hablar, según dijeron sus familiares, la joven en los últimos días presentó aislamiento, estaba con algún problema sentimental, entonces uno cree que al hacer este enfoque estamos también ayudando a la educación, a que si otro hogar tiene a una joven con esta misma característica, pueda encender esa alerta. Eso sí, o sea, por ejemplo, todo lo que sea de prevención de suicidio y mencionar factores de riesgo o mencionar las señales de alarma es una obligación ética de los medios de comunicación comunicarla, ¿no? Eso sí, ¿verdad? Pero lo que no se vale es muchas veces el sensacionalismo, lo que llamamos la nota amarilla, de que entre más terrible es, se pinta una noticia. Hay que tener mucho respeto con la conducta suicida, ¿verdad? Y mucho respeto con la persona que lo comete, porque hay muchos mitos. Hay muchos mitos, por ejemplo, de que la persona es débil o que por cobardía la persona ha cometido suicidio. Y el suicidio es algo que puede rondar absolutamente a todas las personas en determinado momento de la vida. Por ejemplo, es tan importante el tema del suicidio, ¿verdad? Que se estima que en este momento por lo menos 1 millón de personas van a fallecer en el mundo a causa que deciden del quitarse suicidio. la vida. Las mujeres, los hombres cometen mucho más suicidios que las mujeres. Lo completan que las mujeres, ¿verdad? Hay una alta preocupación porque están elevándose hay una alerta en cuanto al aumento de las ideas de suicidio, intentos de suicidio en adolescentes, ¿verdad? Y esto lo estamos viendo en la práctica, ¿verdad? Yo siempre hablo siempre hay que tener cuidado con cuando uno descubre que alguien está triste, preguntarle qué tiene, acercarnos, preguntarle directamente, por ejemplo, si ha tenido ideas de muerte, aunque no se, preguntar directamente ideas de suicidio, tener mucho cuidado con esas noticias, con esas comunicaciones que una persona puede tener, como por ejemplo lo más reciente que he escuchado, ya no, ¿para qué quiero vivir así? Ya no quiero vivir así. No vale la pena vivir, ¿para qué vivir? Prefiero morirme. Esos son mensajes verbales, ¿verdad? Que son preventivos para poder evitar una conducta suicida. Se les presta la atención debida. Y generalmente son las familias las que primero se dan cuenta, pero también los ignoran, ¿verdad? Los ignoran, por ejemplo, en los adolescentes cuando empiezan a aislarse, cuando empiezan a tener conductas disruptivas, conductas de oposición, cuando empiezan a tener consumo de drogas que nunca han tenido, cuando hay un problema con el rendimiento escolar, que es lo más frecuente. Ojo, padres de familia, ¿verdad? Porque algo tiene que estar pasando y no aquello de que no, si es que todos los adolescentes son así. Entra en una fase de rebeldía, decimos. No, pero eso no es cierto. No todos los adolescentes presentan problemas serios de conducta. La mayoría va a pasar pronto esa etapa, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿cómo abordar esta situación para eliminar este tipo de ideas de intento de suicidio, doctor? ¿Qué debemos hacer? Porque pues ustedes son expertos, pero en el hogar, la mamá o el hermano o el mejor amigo en algún caso, ¿cómo abordar esta situación? Directamente, ¿verdad? Primero, nosotros, si son las familias, ¿quién más que la familia conoce a sus adolescentes, por ejemplo, a sus familiares, ¿verdad? Y muchas veces ni siquiera se enteran y las personas se encierran, están tristes. El ser humano siempre tiene la capacidad de saber cuándo el otro está mal. Entonces, acercarnos, pero miren, muchas veces yo conozco padres de familia que ni siquiera hablan con sus adolescentes o con sus hijos, ¿verdad? Entonces, eso no se hace. Preguntar siempre qué está pasando, indagar y preguntar, tener mucho cuidado con las expresiones suicidas, o sea, con las expresiones de muerte, con el desaliento, con la tristeza, y acercarse directamente a esa persona, preguntarle directamente, porque hay un mito que si se le pregunta a alguien que se quiere matar, que si quiere matarse, uno lo empuja, y eso no es cierto, ¿verdad? Si yo le pregunto, no lo estoy encauzando a que concrete su idea. Ese es un mito. Se debe hablar directamente
y por eso estos temas son importantes de tratarlos para que todo el público conozca estas cosas y los trate de una manera adecuada, ¿verdad? Sí, y aquí nos escribía William y dice, ¿cuáles son las causas de este tipo de trastornos? Quitémoslo como un trastorno o como una enfermedad del suicidio, no es una enfermedad, ¿verdad? ¿Cómo se no define? Es un trastorno, es una conducta. Es una conducta. Es una conducta de autolesión, ¿verdad? Que puede presentarse por diferentes circunstancias. Lastimosamente, no tenemos perfiles salvadoreños que nos digan cuáles son las verdaderas causas. Yo veo, por ejemplo, el último reporte que da Medicina Legal. Y imagínate tú que no hay datos en casi la mitad de los pacientes que han reportado de como 400 y pico de suicidios del año 2022. No tienen datos. Y entonces ellos se atreven a decir, ¿verdad?, que puede ser el alcoholismo, que puede ser problemas de pareja, ¿verdad? Pero pueden ser, o sea, a propósito de esa pregunta, el suicidio es multicausal, no tiene una sola causa. Muchas veces uno solo ve lo que precipitó, cuál es el factor precipitante, que se peleó, que lo dejó la novia, pero a todo esto hay un montón de factores que están contribuyendo a que esa persona contemple una idea suicida. La depresión, por ejemplo, ¿verdad? Es causa frecuente. La depresión, los trastornos de ansiedad, los trastornos del sueño, una enfermedad que cause mucho dolor, ¿verdad? Sí, hoy que dice esto de enfermedades, hay muchas familias que han relatado, doctor, por ejemplo, que cuando tienen un diagnóstico, uno de sus parientes sobre una enfermedad que es, digamos, degenerativa, esto tiene una repercusión mental, psicológica. Sí, o sea, sí, realmente hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Sobre todo con enfermedades crónicas, ¿verdad? Sí. Y que causan mucho dolor. El alcoholismo, por ejemplo, está involucrado. El alcoholismo. Aquí se ha visto, por ejemplo, fíjense bien, cualquier estresor, cualquier crisis vital del ser humano en determinado momento de la vida puede llegar a hacer que pueda tener una ideación suicida y cometer un intento de suicidio, ¿verdad? Dependiendo de cómo es su personalidad, dependiendo de cómo ha aprendido él a autovalorarse, dependiendo cómo ha aprendido. Pero dime, ¿quién nos enseña a lidiar con los estreses de la vida diaria? Con el estrés, sí. Digo, debemos debería de ser... Es un tema pendiente que desde la escuela los niños tendrían que empezar a ver a cómo lidiar con los problemas cotidianos de la vida. Muchas veces nos empeñamos en enseñar muchas cosas que a lo mejor ni siquiera van a ser muy útiles en la vida, ¿verdad? Y tenemos que aprender a enfrentar. Tenemos también, y esto estamos hablando de factores protectores, por ejemplo, tener una buena autoestima, tener un sistema de apoyo familiar muy grande, ¿no? O sea, tener un grupo de apoyo que te ayude, ¿no? En los centros educativos, dice usted, sería necesario que se tenga un grupo de apoyo para la salud mental de nuestros niños. Exactamente, es increíble cuando yo me encuentro con profesores y hemos dado charlas, como describen, porque los profesores muchas veces son los primeros que detectan problemas de salud mental. Sí, y a veces los profesores tienen también, todos estamos expuestos a los problemas, doctor. Los profesores son personal de riesgo también, igual uno que anda, los médicos con la pandemia, los médicos, ese estrés, ¿no? Sí, todas las secretarias. Hay ciertos grupos de riesgo, ¿verdad? Yo enfatizaría que tengamos cuidado también con grupos de riesgo, como por ejemplo gente que es discriminada de alguna manera, gente que es acosada, gente que sufre bullying en la escuela. Eso está viendo todavía mucho en las escuelas y afecta mucho, sobre todo en la adolescencia, cuando está construyendo su propia imagen. Gente que trabaja con otros, como por ejemplo los médicos, las enfermeras, los psicólogos, ¿verdad? Tener mucho cuidado también con los maestros, como tú decías. Hay muchos maestros que tienen problemas de salud mental, ¿verdad? Porque es muy cargante la situación que viven ellos. Y muchas veces no ven con un hijo, sino que ven con un montón de niños, ¿no? Y cada caso en particular, la salud mental es importante para todos. Alguien escribía y decía, bueno, incluso los que trabajan en el área de transporte tienen que lidiar con el tráfico, con los pasajeros, pasar
quizás hasta 5 veces el mismo día por los mismos lugares, porque esa es la ruta, y todo eso vuelve monótono este trabajo, y también la salud mental, dice, de los trabajadores del transporte es importante. Vamos a esta pausa. Hoy nos acompaña aquí el doctor Carlos Acevedo, especialista, es un psiquiatra. Estamos hablando sobre los trastornos y la necesidad de cuidar nuestra salud mental. Ya regresaremos. 7 de la mañana con 34 minutos. Estamos conversando hoy con el doctor Carlos Acevedo, un especialista en psiquiatría. Doctor, quedamos hablando de estos factores de riesgo para, digamos, acentuar lo que es esta crisis existencialista, como usted le denomina. ¿Cómo puedo solicitar ayuda, doctor? ¿Qué debo hacer para pedir ayuda? ¿A dónde acudir, por ejemplo? Bueno, hay una línea espero que esté funcionando, del Ministerio de Salud, ¿verdad? Hay una línea, no sé si el 123 o 311, sí. No recuerdo en este momento. Hay servicios de atención en salud mental, pocos, pero hay... Teníamos el 121 con el Ministerio de Salud. Entonces, sí. Entiendo, no sé si está funcionando, pero habría que ver, ¿verdad? Y hay que promover precisamente, yo sueño con que tengamos un teléfono 24 horas para intervención en crisis, ¿verdad? También se puede acudir a unidades de salud, donde hay personal capacitado, el Hospital Nacional Psiquiátrico, el Seguro Social también tiene, y las personas que pueden acudir cuando realmente... Yo te decía al principio una cosa, uno tiene que hacerse primero una evaluación de cómo me está afectando lo que está pasando, ¿verdad? Porque crisis en la vida estamos teniendo todos, pero no todos salimos sin ningún perjuicio. Pues la crisis de la adolescencia, la crisis del primer hijo, la crisis de cuando se va el hijo a la escuela, la crisis de cuando se casa el hijo y uno se queda solo. Exactamente. el primer año de casamiento, las crisis matrimoniales, ¿verdad? Sí. Entonces, en cada etapa va habiendo ciertas crisis que hay que resolver, ¿verdad? Estamos hablando de la crisis de ya cuando te jubilas después de los 60 años, donde las personas se sienten vacías, se sienten solas, muchas veces se sienten inservibles, cosa que no debería ser así. En otros países la gente de 60 años está siendo muy productiva todavía, y uno a los 60 años todavía puede ser muy productivo, ¿verdad? Sí. Se pierden capacidades y todo eso. Entonces, tener mucho cuidado en esos dos extremos, ¿no? En esos dos extremos de la adolescencia, ¿verdad? Porque el suicidio es la segunda o tercera causa de muerte entre los 19 y los 23 años. Ese es un segmento entre los 19 y 23 años. Y el otro segmento que es de preocuparse es ya después de los 60 años, ¿verdad? Entonces hay unidades de salud, y cuando nosotros nos sintamos mal y veamos que realmente nosotros no podemos manejar esto, es mejor buscar ayuda profesional. Sí. Puede ser también, no solamente el psiquiatra, inicialmente puede ser un líder religioso, puede ser un consejero, puede ser un amigo, pero siempre hay que buscar ayuda, de preferencia una ayuda profesional. Sí. Aquí nos escribe, doctor, Julio César Moreno, dice, le envía muchos saludos desde Santa Ana, saludos para el doctor Carlos Acevedo, así es que le traslado estos saludos. Y doctor, hay, digamos, momentos como en los que nos podemos ir preparando para enfrentar este tipo de trastorno. Bueno, usted decía que el suicidio es como una conducta, pero también nos ha mencionado esta mañana otros trastornos que nos enfrentan y que puede ser como que se va desarrollando hasta llegar a una crisis existencialista. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con ciertos sectores que pueden presentar mucho más incidencia de suicidio. Uno, cuando haya una persona que haya intentado suicidarse, ¿verdad? Cuando haya consumo de alcohol, cuando haya una enfermedad de salud mental asociada, por ejemplo, llámese un trastorno de ansiedad, muchas veces trastorno por estrés postraumático, cuando han habido eventos muy, muy dolorosos, consumo de alcohol y drogas, es otro factor que puede ser precipitante. De tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Sí. Y yo estaba recordando, doctor, este caso que hubo de un joven que apuñaló a los pasajeros de una unidad de servicio de transporte por problemas de una crisis de esquizofrenia. Hoy que usted menciona esto de que puede haber ya un trastorno mental severo, ¿cómo esto se puede interrelacionar? Quiero desmitificar eso. No sabemos si eso es cierto.
¿verdad? Le hicieron un peritaje, doctor, Sí, lo pero de no sabemos si es medicina cierto, legal. porque depende de quién haga el peritaje también, pero quiero desmitificar esto. Y yo siempre lo digo, o sea, hay la tendencia precisamente por lo que vemos en la televisión, por lo que vemos en las películas, de que cualquier paciente que tiene un problema de salud mental o que está loco o que tiene una esquizofrenia son violentos y pueden matar. Eso no es cierto. No es cierto. No es cierto. La mayoría de problemas de violencia en la sociedad, los más violentos actos son cometidos por personas que no tienen ningún problema de salud mental, entre comillas, y que se supone que son normales, ¿verdad? Y que se supone, dice usted. Exactamente. Digo, porque quien mata a otra persona no es normal, doctor. Exactamente. Por eso, pero no están catalogados como locos, ni como esquizofrénicos. Como homicidas los califican. Se supone que son normales. Entonces los hechos más violentos son realizados por personas normales. Los pacientes con problemas de salud mental hacen una minoría de conductas violentas, pero no es que todos los pacientes que tengan un problema de salud mental son violentos. En el caso de este muchacho, habría que ver qué pasó, porque podía haber, generalmente pueden haber trastornos mentales orgánicos, por ejemplo, un daño cerebral orgánico, esas son las personas más impulsivas y que se dan a actos de ese tipo, ¿verdad? Entonces habría que especificar, pero hay que desmitificar la enfermedad mental como sinónimo de violencia. Sí, y yo le decía al principio cuando conversábamos, doctor Acevedo, sobre cómo es que a veces, digamos, el estar recibiendo o preocuparnos, una preocupación me puede conducir a ir a un desequilibrio emocional. Recordar una cosa, o sea, todos manejamos ciertas presiones de la vida diaria. Sí. Siempre. Sin esas presiones de la vida diaria no haríamos muchas cosas productivas de las que hacemos, ¿no? ¿Verdad? Nuestros trabajos o salir adelante con nuestros propios problemas. Todos tenemos ciertas capacidades, pero llega un momentito en el cual se vienen sumando cosas. Y entonces llega un momentito en el cual ya tu resistencia ya no es igual y entonces ya caes en un problema. ¿Por qué? Porque el estrés continuo lleva a repercusiones en el organismo. Sí. Hay disminución de sustancias, puedes tener hipertensión, puedes tener problemas de diabetes, problemas de colon irritable, problemas de gastritis, cefalea, dolor de cabeza, un montón de cuestiones que nosotros llamamos, los problemas se corporalizan. Por eso hay un autor que decía, ¿verdad? Cuando el alma sufre, el cuerpo llora. Decía. Cuando el alma sufre, el cuerpo llora. Tenemos participación telefónica también. Vamos a escuchar esta mañana a nuestros oyentes. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Si puede bajarle un poquito volumen a su radio, por favor, porque está muy fuerte su radio. Bájele volumen para que le podamos escuchar mejor. Adelante. Aquí le hablo de Cuscatancingo. Sí, adelante. Aquí tenemos una mujer vecina que trabaja en el hospital Molina. Y ahí le andaba de picapollo. Y fíjese que ella está hambriando la casa. Ella la casa quiere con todo. Y se ha hecho pandillera. Estoy logrando hablar con usted, señorita Ney, porque esta mujer se ha aliado con todos los salvatruches de aquí del pasaje Cortés de Cuscatancingo. Gracias. Oye, este es un problema de seguridad que ustedes deben de buscar a las autoridades. Ahí, ¿verdad? Sí. Sí. Y es un problema de violencia social, ¿verdad? Sí, así es. No tiene nada que ver con trastornos de salud mental, señora, sí, ¿verdad? Así es, ahí es con la violencia que nos ha azotado por mucho tiempo en nuestro país. Así es, y decíamos, doctor, bueno, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos tenemos otra participación. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Adelante, por favor. Sí, señorita Mabel, mire, yo estoy oyendo al doctor todo lo que está diciendo, pero fíjese que yo soy una persona que vivo sola. ¿Qué puedo hacer en ese caso? ¿Cómo se siente usted? ¿Hace sus actividades cotidianas, su higiene personal, la limpieza de la casa? ¿Cómo hace? ¿Qué siente? Fíjese que yo ahorita no puedo. Sí, como yo sola vivo, tengo que hacer mis cosas. Pero sí, a mí me dio el nervio ciático y me dolían mucho las canillas. A puras penas hacía las cosas.
Sí, bueno. Una cuestión, o sea, la soledad no es buena para nadie, ¿verdad? De alguna manera uno tiene que tratar de no aislarse. Eso no Hay es, que salir no y es hablar bueno. con los Hay que salir con vecinos, los aunque sea el vecinos, saludo, ¿verdad? Claro que sí, uno Sí. no tiene que enconcharse, no tiene Sí. que aislarse, ¿verdad? Porque realmente eso es contraproducente para la Sí. salud mental, ¿verdad? Así es. Una de las recomendaciones que en general que yo quisiera para cuidar nuestra salud mental es, mire, tenemos que aprendernos a querernos. Querámonos, sí. Tenemos que Sí, aprender a así querernos es. nosotros Somos mismos. valiosos para nosotros Todo mismos. ser humano es valioso. Sí. Muchas veces las personas están esperando que otro los valore para sentirse bien. No. Ese es un error. Sí, un ¿verdad? error. Porque Gracias, doctor, no por podemos darle la decirnos. llave de nuestro bienestar a otra persona. Que si fulanito me quiere, que si fulanito no me quiere, estoy mal. Si me quiere, estoy bien. No. Y eso va con las mamás, con los hijos. Sí. Aunque es difícil. Claro, es difícil términos de mamá, aceptarlo, pero mire, ¿verdad? No Sí. me dejas decir. De los hijos hay de todo. Y yo he Sí. visto cosas muy terribles. Y cosas muy realmente- buenas, de hijos muy bondadosos, muy Exactamente, cuidadosos. claro, ¿verdad? Pero Sí, también así es. realmente el amor nunca se mendiga, Sí. el amor se da espontáneamente. Así es. Y otra participación, escuché que sonó el teléfono. Ahora, buenos días. Adelante. Buenos días. Adelante, por favor. Fíjese que, bueno, me está bien bastante interesante el programa. Fíjese que ayer el 2009 me pasó una mano. Yo mismo le monté el carro a mi hijo que tenía un poquito más de 2 años. Entonces, bueno, yo lo recogí, pachito así, lo llevé al hospital de Chalatenango, porque estoy hablando así de un solo hombre de María. Y allá los médicos comenzaron a cuestionarme y a sugestionarme. A mí me causaron un gran mal eso, porque hasta tenía sueños males yo, porque por lo que me había pasado, ¿verdad? Sí. Y aún no he perdido yo solo, porque yo solo había hecho, pero los médicos se portaron así psicológicamente muy mal conmigo. Entonces, gracias a Dios, pues mi hijo no le pasó mayor cosa, a pesar de que las 2 llantas pararon encima de su cuerpo, pero ya tiene 15 años. Él no adolece de nada. Pero yo pienso que los médicos deberían de dedicarse a hacer su trabajo, en este caso, auxiliar a mi hijo, y no atender de asustarme a mí, a sugestionarme de cosas, ¿verdad? Perfecto. Vamos a escuchar el criterio, doctor. Ajá. Eso va con todos, no solo con los médicos, ¿verdad? Uno puede hacer daño con el gesto y con la palabra. Ajá. Y eso se ha perdido. Recuerde, señor, que lo más importante en un médico y el primer principio que tiene un médico es no hacer daño. Ese es lo primero, ¿verdad? Ignoro las circunstancias en que se dio, son lamentables, son cosas que se dan, se ha ido perdiendo muchas cosas, muchos valores, ¿verdad? Y recuerde que no estoy defendiendo a nadie que le haya tratado mal, pero probablemente mucho médico también está fatigado. Sí, Estamos hablando es lo que hay que personal de salud en el cual, por ejemplo, imagínate que en psiquiatría te ponen que tienes en psiquiatría, tienes que ver por lo menos 4 pacientes cada hora, o sea, ¿cuánto le das por minuto? Sí. Y se ha visto que se gasta muchas veces más en escribir y en llenar formularios que en darle la mirada al paciente, y hay médicos que ni siquiera le dan la mirada al paciente. La Entonces, eso sugestión, debe de como, cambiar sí. también, ¿no? Y no estoy justificando a los médicos, pero mis disculpas desde el lado personal, y espero que tengan mejores experiencias con el personal médico, que estamos para servir a todos los demás. El doctor Carlos Acevedo, nuestro invitado de hoy, especialidad en psiquiatría. Cuidemos la salud mental, querámonos, somos valiosos. Ya regresaremos, 7:48. Consultando con el doctor Carlos Acevedo, hablamos de la importancia de la salud mental y los cuidados que hay que tener con cualquier tipo de factor de riesgo. Préstenle atención a los adolescentes, nos ha dicho el especialista hoy, también a los adultos mayores, y aquí un trabajador de seguridad. Me dice, mire, yo siento a veces una especie de aflicción, de ansiedad, ¿cómo debo manejarlo? Yo trabajo en el área de seguridad, y dice que anteriormente fue parte de los excombatientes. Mira, fíjate que están existiendo
hoy, después de la pandemia, están aflorando mucho más problemas de salud mental, como los trastornos de ansiedad. Habría que ver cómo está el sueño, si es un ¿Cuánto vigilante. duerme? Tiene que... Exactamente. El sueño es esencial, o sea, debemos de dormir entre 6 y 8 horas, porque si no tiene repercusiones en nuestro cuerpo, inclusive con nuestro sistema inmune, o sea, nos hace más propensos a las enfermedades si no dormimos bien. Una mala noche pone mal a cualquiera. Entonces, ¿cómo lidiar con la ansiedad? Bueno, revise qué es lo que está pasando en su vida, vea qué es lo que le está provocando realmente esa ansiedad, ¿verdad? Sí. Y trate de, hay cosas que uno las puede controlar, las puede cambiar, hay otras que no. Sí. Y si usted lo que pueda cambiar, que lo cambie para beneficio. Y si siente que le está afectando demasiado, que mejor consulte, ¿verdad? Que consulte. Y esto que dice usted que deben dormir, he visto que los vigilantes terminan su turno y a veces por eso de un ingreso extra siguen trabajando en otras áreas. Tengan cuidado porque, como dice usted, doctor, el no haber dormido, hay quienes pasan durmiendo siempre, aunque sean vigilantes, doctor, pero ahí no estamos hablando de ese caso. Oíme, los problemas de sueño están aumentando increíblemente. Aún más se están viendo efectos posteriores de lo que ha pasado con el COVID, ¿verdad? Sí, y decía usted, doctor, debemos darnos nuestro tiempo. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para divertirme. ¿Cómo dosificar de manera tal de no recargarme solo de trabajo, ni tampoco solo de diversión, verdad? Mira, es increíble cómo las personas no piensan en sí mismas para el autocuidado, ¿verdad? El autocuidado es importante, ¿verdad? El autocuidado implica... básicamente hay que tener mucho cuidado para cuidar nuestra salud mental, porque son medidas de autocuidado que en cualquier área de la medicina se van a recomendar para evitar enfermedades y también para evitar problemas de salud mental. Una nutrición adecuada. Veamos cómo comemos los salvadoreños, ¿verdad? Cuánta grasa comemos, cuánto pan de dulce. Hay gente que desayuna Coca-Cola con unos churritos. Sí, no lo hagan, por favor, porque eso no nos nutre. Exactamente. Nutrir, una comida nutritiva, no es dietética, nutritiva, o sea, más cereales, más verduras, más frutas, comer su pollito, arroz. Exactamente, lo que se pueda, ¿no? Así es. Menos mal que los frijoles son nutritivos, no porque a ver cómo estuviéramos más desnutridos. O sea, una nutrición balanceada, ¿verdad? Estoy hablando de cosas ideales. Yo sé que para mucha gente es muy difícil la situación económica. Pero a veces un huevito, doctor, con queso. Los problemas económicos están dando problemas de salud mental, sobre todo esa gente que se mete en problemas de deudas con las tarjetas, ¿verdad? Tengan cuidado con eso. El equilibrio de la economía es importante para la salud mental, ¿verdad? Lo otro, el dormir bien. Buscar una recreación de alguna manera, ya sea música, ya sea salir, ya sea caminar. El ejercicio, 40 minutos, 30 minutos, ejercitarse, eso es básico para la salud, ¿verdad? Quizás una de las últimas cosas que yo te estaba mencionando, miren, muchas veces somos lo que pensamos, ¿verdad? Si nosotros nos llenamos, ojo, cuidar nuestra mente, de que no se metan demasiados pensamientos negativos que muchas veces no tienen ningún fundamento y eso repercute en nuestra salud. Siempre pensar en que sea el problema que sea, nosotros vamos a ser capaces de salir adelante. Así es, y tener un ambiente sano también. A veces vemos a personas conversando y ya creemos que están hablando de nosotros. Es negativo para la salud. Conservar un lazo de apoyo, de amistades es muy bueno también, ¿verdad? No aislarnos, ¿verdad? Como la señora que está por ahí. Sí. Gracias, doctor Carlos Acevedo, por estos importantes consejos. Padres de familia que tienen hijos adolescentes, préstenles atención. Hay que dosificar también esto de las tareas en los colegios. Creo que es una línea que el ministerio debe prestarle atención. Así es, doctor. Y por supuesto a nuestros adultos mayores, llamarles por teléfono, irlos a ver. Son nuestros padres y nos dieron la existencia. Gracias, doctor, por haber venido. Solamente agradecer y enfatizar en que tenemos que darnos cuenta de qué tan importante es nuestra salud mental para nuestra vida, ¿verdad? Igual que lo físico. La mente y el cuerpo no se separan. La mente y el cuerpo no se separan. Finalizamos Punto de Vista.